Estamos estudiando el libro del profeta Ageo. Este pequeño gran libro, pequeño en extensión pero grande en contenido, refleja los mensajes que Dios dio a su pueblo con motivo del desafío de construir el templo. El templo fue, como todos sabemos, totalmente destruido unos 70 años antes, en el año 586 a.C., quedó arrasado por completo, como quedó arrasado toda Israel, y ahora las circunstancias en las cuales Dios desafiaba al pueblo a construir este segundo templo eran muy diferentes a las circunstancias que rodearon la construcción del primer templo. Cuando se construye el primer templo, por Salomón, como todos sabemos, se hace en el momento de mayor esplendor de toda la historia de Israel. David y Salomón fueron los reyes que gobernaron sobre un mayor espacio de terreno y que tuvieron un poder y unas riquezas que no se volvió a igualar nunca en el pueblo de Israel. Y por si fuera poco, David, en gran parte de su reinado, se dedicó a guardar y preparar de lo mejor para la construcción de ese templo. Por eso el templo de Salomón era un templo espectacular, era un templo que llamaba la atención, era un templo que cautivaba a todo aquel que lo veían. Las circunstancias ahora eran muy diferentes. Las circunstancias ahora eran, podríamos decir, diametralmente diferentes. En primer lugar, Israel estaba en uno de los periodos más oscuros de su historia. Es decir, Israel había sido arrasada, el pueblo así había sido diezmado, la gran mayoría, es decir, todo lo más importante, lo más selecto y la gran mayoría del pueblo de Israel había sido diseminado en todo el imperio de Babilonia con el objetivo de que jamás volviera a resurgir como pueblo y por lo tanto su economía estaba deshecha, su estructura social prácticamente no existía y en esas circunstancias Dios llama a su pueblo a retornar a Israel y además a través del profeta Oseas pone delante el desafío de construir el templo. No me extraña que les costara trabajo. No me extraña que vieran una empresa tremendamente grande y no se sintieran con fuerzas, porque era normal. Por eso leemos en el capítulo 1 del libro de Oseas cómo Dios pone delante ese desafío y por fin el pueblo acepta el desafío y se pone a construir. Y cuando se pone a construir, comienzan los problemas. Igual que cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios, comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque el diablo no nos va a meterse con nosotros cuando no somos un problema para él. Ahora, cuando empezamos a hacer la voluntad de Dios, entonces empiezan a surgir nuevos problemas. El capítulo 2 comienza diciendo que el día 21 del mes séptimo vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. La fecha de este mensaje es muy importante, porque era en la fiesta, en una de las 3 grandes fiestas en que los israelitas tenían que ir a Jerusalén. Los israelitas tenían que ir a Jerusalén en 3 fiestas señaladas, todos los que vivieran en un radio suficientemente amplio, es decir, sabéis que Israel, sobre todo en la actualidad, pues no es un país muy grande, y existía 3 veces al año la obligación de ir a Jerusalén y allí hacer los sacrificios. Era la fiesta de la cosecha, era la fiesta en la que se daba gracias a Dios
por lo que Dios había hecho. Y entonces empezaron a venir los israelitas de toda Israel y empezaron a ver las obras que se estaban haciendo del templo. ¿Y qué ocurrió? Pues ocurrió lo que era lógico, la cruda realidad. Ese templo que se estaba construyendo nada tenía que ver con el templo de Salomón en cuanto a esplendor y riqueza. No podía, no tenían los medios para hacerlo. E incluso, pues, empezaron las críticas, la decepción y el desánimo. El pueblo se encontraba mal. Y hermanos, esto es importante porque yo creo que todos nosotros hemos pasado por momentos así en nuestra vida. ¿Quién nos ha enfrentado a la decepción? La decepción la entendemos como parte de nuestra vida. Y entonces, los que habían visto, porque claro, si alguna persona tenía 80 años en aquella época, esa persona tendría unos 14 años cuando se destruyó el templo. Y me imagino que si vivía lejos y venía a Jerusalén, esperaba ver algo parecido al templo que conocía. Grandes piedras cortadas al efecto, sabéis que el templo de Salomón tenía un par de columnas de bronce inmensas. Era algo espectacular. Y se encontraron pues algo digno, pero no era para tirar cohetes, que era lo que podían hacer. Entonces el propio Señor, a través del profeta, comienza afrontando la realidad. Los que de vosotros pudisteis ver el templo anterior, ¿qué os parece este templo? ¿Qué os parece este templo? La verdad es que no os parece nada, no tiene nada que ver con el templo anterior. Mirar, hay personas que cuando se ponen a hacer las cosas toman dos actitudes, los dos extremos, y otros estamos más o menos en el medio. Hay personas que cuando se empiezan a hacer algo, pues dicen, yo no puedo, no valgo para nada, esto es muy grande, búscate a otro. ¿Os suena eso? Moisés, búscate a otro, yo no valgo. Y puede ser que no valga, Yo recuerdo que cuando estaba en el ejército, en la clase de mecánica, me pusieron como un trabajo hacer un triángulo equilátero. Me dieron una plancha de hierro de 40 por 40 y dijeron, haz un triángulo equilátero, córtalo y que todos los ángulos sean iguales. Tal. Pues una plancha de 40 por 40, pues una cosa así, ¿no? Y no salía del taller hasta que yo no entregara un triángulo equilátero perfecto. Empecé a cortar, ostras, me ha quedado pequeño. Bueno, voy a cortar otro toque. Bueno, para hacer la cosa breve, 40 por 40 me salió un triángulo equilátero así. Y no es broma, no es broma. Un poco más y hubiera tenido que empezar con otra plancha. ¿Por qué? Porque mis habilidades manuales, pues, ¿qué quieres que te diga? Son muy de andar por casa. Pero tenía que hacerlo y lo hice. Hay otras personas que no puedo. Y existe lo contrario. Hay personas que dicen, bueno, es que habría que hacerlo de esta manera, buscan la perfección, y como no puedo llegar a la perfección, pues tampoco lo hago. Vamos a ver, hay una cosa que nosotros tenemos que entender. ¿Sabéis un secreto? ¿Sabes un secreto, Mercedes? Te lo voy a decir para que nadie se entere. No eres perfecta. Juan, tú tampoco, no miras así. No mires así. Me estaba diciendo Juan, por fin alguien le dice a Mercedes que no es perfecta. Bueno, ni yo tampoco. Por lo tanto, sería absurdo que Dios
te pidiera a ti o me pidiera a mí la perfección. Dios nunca te va a pedir la perfección. Dios te va a decir que des un paso adelante. Y yo prefiero la gente que dice que no puede a la que cree que puede. Porque en la obra del Señor nadie lo podemos hacer como deberíamos hacer. Porque ¿sabéis otro secreto? La palabra de Dios dice que no hay digno, no hay perfecto, no hay ni siquiera uno. Este dedo no, este. Ni siquiera uno. Por eso, cuando Dios pone delante de ti un trabajo, cuando Dios pone delante de ti una tarea, está perfectamente bien que veas las dificultades. Está perfectamente bien que analices los problemas. E incluso está perfectamente bien que digas, no puedo. Pero sigue adelante. Ese es el secreto. No puedo, pero sigo adelante. Ahora, vemos en segundo lugar que la defección, entendemos, que es la tristeza, el desasosiego que se produce en nuestras vidas cuando nuestras expectativas no se cumplen. ¿A ti te ha ocurrido alguna vez eso de que tus expectativas no se han cumplido? ¿Ah, sí? A ti no. No. A todos nos ocurre y nos ocurre diariamente. Unas veces nos ocurren que nuestras expectativas no se cumplen porque dependen de otros. Yo quiero que cuando... Dios, no, yo voy a llegar a la iglesia y cuando llegue allí Antonio me va a dar un abrazo y me va a invitar a café. ¿Es malo? El problema es que cuando llego, lo veo, si no me da un abrazo o no me invita a café, me derrumbo. ¿No conocéis ese tipo de personas? Hay personas que siempre ven el vaso medio vacío. No sé cómo se las apañan. ¿De acuerdo? Y no es solamente eso. Esas personas empiezan a decir al otro, mira esto, mira lo otro, mira de más allá, ¿no? Hombres conduciendo el coche, eso no ocurre nunca, eso solo me ocurre a mí. Vas conduciendo el coche y, cuidado ese semáforo. La mujer al lado. Mira ese peatón. ¿Me entendéis? Y claro, lo que hace es que uno se pone nervioso, comete más errores y luego dice, ¡ya te lo estoy diciendo! Si no pones atención, si es que no me haces caso. Uno que yo conozco, que no voy a decir el nombre, se puso a desmontar un armario. Y la mujer le dijo, que no lo hagas, que tú no tienes manos, que tienes zarpas. Claro, esa persona, que no voy a decir el nombre, estaba ya que se subía por las paredes y se le cayó la puerta. Y se rompió la puerta. Ya te lo decía yo. ¿Por qué no me has hecho caso? Ahora a ver de dónde sacamos una puerta nueva. Ya no existen muebles como esos, están fuera de serie. La decepción es parte de la vida. Y unas veces la decepción viene por nosotros, porque no cumplimos nuestras propias expectativas, y otras veces la decepción viene como consecuencia de los que están a nuestro alrededor. Porque hay personas que tienen mandanga, ¿eh? Hay personas negativas. Y yo me imagino aquellas personas construyendo con lo que tenían, llegaron allí, tuvieron que desencumbrar, luego tuvieron que apartar cuáles eran las piedras más aceptables que se podían utilizar mejor, cuáles no se podían utilizar, porque no tenían ni dinero, ni tiempo, ni capacidad de ir como Salomón durante 5 años a una cantera a cortar piedras perfectas que encajaran. Empezaron a ver lo que tenían y llegaban los otros y decían, es que no están bien a escuadra. Perfeccionistas con el trabajo de otro. Perfeccionistas del trabajo de otro. Es que, claro, o habéis visto en esa obra que están, y hay un montón de personas mirando alrededor de la obra diciendo, no, se ves si no saben. Dicen en España que el trabajador español es el mejor mirado de España, del mundo. Porque uno trabaja y 10 miran. La decepción viene también en ese sentido, porque no cumplimos las expectativas de otro.
porque otros quieren, esperan, desean, buscan en nosotros cosas que a lo mejor no podemos dar. La decepción es parte de la vida. Todos pasamos por momentos de decepción. El problema no es la decepción. El problema es cuando la decepción se convierte en desánimo. Cuando la decepción se convierte en desánimo. El desánimo es la pérdida de la esperanza, de la confianza en uno mismo, en los demás e incluso en Dios. Incluso en Dios. Es que Dios no me va a escuchar. Es que Dios le pedí esto y no me dio. Es que yo no puedo seguir adelante. Mi matrimonio no tiene solución. Ahí es cuando empieza el problema de verdad. Cuando la decepción se convierte en desánimo, nuestras vidas se estancan. Nuestra tensión se dispara. Todo lo vemos negro. Y nos venimos abajo. Ahora, lo que más me gusta del libro de Oseas, del capítulo 2, de los 9 primeros versículos del libro de Oseas, de Ageo, lo que más me gusta es que nos da las reglas para evitar que la decepción mía, que es parte de mi vida, que es parte consustancial del ser humano, no llegue a convertirse en desánimo. ¿Y cuáles son esas recetas? ¿Cuáles son esos elementos que garantizan salvarnos del desánimo? En primer lugar, la presencia de Dios hoy. No estás solo. Le dice Ageo al pueblo de Dios, palabra de Dios, dice Dios a Ageo, mas ahora, Zorobabel, sé fuerte, declara el Señor. Sé fuerte, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, sé fuerte, todos los del pueblo de la tierra, afirma el Señor y trabajar, porque yo estoy con vosotros, declara el Señor Todopoderoso. O sea, cuando los demás te están machacando, cuando los demás te están criticando, cuando los demás te están bajando el ánimo, cuando los demás te dicen que no vale, que no sirve, que no vas a poder, Dios dice, no estás solo, no estás sola. Es posible, incluso no solamente es posible, es seguro que la tarea que tienes por delante te sobrepasa. Es más que posible que sientas que las fuerzas te fallan, que no estás suficientemente capacitado, que necesitarías esto y lo otro y lo de más allá para que las cosas salieran como tú quieres que salgan, porque en el fondo tú quieres darle a Dios lo mejor. Pero a veces lo mejor no es suficiente. No es suficiente. No tienes suficiente capacidad, no tienes suficiente tiempo, no tienes suficientes medios, no tienes suficientes puntos suspensivos y encima los demás te cargan. Como si fuéramos pocos, dio a luz la abuela. Ay, me gustaba más el templo de Salomón. Era más grande. Las piedras estaban mejor cortadas. Y entonces nos desinflamos, nos caemos. Y decimos, no puedo, me rindo, no lo hago. Pero el Señor te está diciendo, no estás solo, no estás sola. Yo sé cuáles son tus dificultades, yo sé cuáles son tus problemas, yo conozco tus carencias, yo puedo ver perfectamente hasta dónde llegas y dónde no llegas. Pero ten en cuenta que lo que yo quiero no es que enfrentes esa obra solo, que reconozcas, que admitas que yo estoy contigo. Pero no solamente eso, Dios se lo dice al pueblo de Israel a través del profeta Ageo. A Jeremías le dice, no tengas miedo,
porque yo estoy con vosotros y os salvaré. Y era muy fácil, tener miedo. Tenía todo el ejército de Babilonia arrasando Israel. ¿Quién no tiene miedo ahí? Vamos, yo estaría que Dios le dice, no tengas miedo. Tienes un gran ejército a tu alrededor. Lo tienes todo en contra. Pero hay una cosa que tienes a tu favor. Yo estoy contigo y te salvaré. Recordar perfectamente lo que Dios dice reiteradamente a Josué en el primer capítulo una y otra vez. Sé fuerte y valiente. Sé fuerte y valiente. ¿Por qué? Porque eres grande, porque eres maravilloso, porque tienes todas las habilidades del mundo y parte del extranjero, porque eres el mejor guerrero del mundo mundial. No, porque yo estoy contigo. Porque yo estoy contigo, porque no te dejaré, porque no te desampararé, yo estoy a tu lado. Y por si fuera poco, si eso no estuviera suficientemente contrastado a lo largo de la Biblia, el Señor Jesús nos dice, y te aseguro, te garantizo, que voy a estar contigo ¿cuándo? Siempre. Voy a estar contigo siempre. Y siempre significa en todo momento. Siempre significa en todo lugar. Siempre significa en toda circunstancia. Siempre significa sin interrupción, sin pausas, sin descanso, sin paréntesis. En cada segundo yo estoy contigo. El primer elemento es entender, saber que no estás solo. Para evitar la decepción, lo primero que tienes que aprender es que aquello que pone Dios delante de ti no es para que lo hagas tú solo, porque Él va a estar contigo. La segunda cosa que le dice Dios al pueblo a través de Ageo, le recuerda lo que ha hecho en el pasado. ¿Recordáis que estábamos hablando cuando se produce esta intervención de Dios en el pueblo? En la fiesta de la cosecha, que también era la fiesta de los tabernáculos. Era el momento en que el pueblo dejaba la casa, construía una serie de chozas hechas con ramas para recordar cómo Dios había cuidado de ellos durante un día, durante una semana, durante un mes, durante un año, durante 40 años en el desierto. Y en medio de esa fiesta, en medio de esa conmemoración, Dios llama la atención a su pueblo. Yo he estado con vosotros en cada momento, en cada circunstancia, en cada problema, en cada segundo de vuestras vidas. Yo he estado con vosotros. Dios ha sido fiel. Dice, mi espíritu permanece entre vosotros, así como lo prometí cuando salieron tus antepasados de Egipto. Por tanto, no temas. Lo primero que Dios nos dice es que no estamos solos. Lo segundo que Dios nos invita es que recordemos nuestras experiencias pasadas. Recordemos otras veces en que hemos estado desalentados, inseguros, temerosos, y cómo hemos sentido la presencia de Dios. Recordemos cómo Dios ha obrado a través de nuestra vida, a través de nuestra familia, a través de la iglesia. Si nosotros miramos la historia de la iglesia, ¿tú te crees a los hombres y mujeres que comenzaron hace 103 años a andar en los caminos del Señor en esta ciudad, hubieran pensado que hoy estaríamos aquí? Cuando les echaban de los trabajos, cuando las familias les repudiaban. No. Pues ese Dios que ha sido fiel en nuestra vida, ese Dios que ha sido fiel en nuestra familia, ese Dios que ha sido fiel en nuestra iglesia, sigue siendo fiel. ¿Lo creéis? No es que fuera fiel, es que es fiel. No es que fuera fiel
y es fiel, es que será siempre fiel. ¿Y por qué? Porque es parte de su esencia. Igual que yo soy rellenito, con un poco de chepa, y que cada día veo menos con un gato de escayola. ¿Por qué? Porque mira, es así. Fui al oculista el otro día y le dije, bueno, me tengo que cambiar la gafa, y no te la cambies. Digo, es que no veo bien. Peor verás porque se están haciendo ya las cataratas. Entonces espera a que te opere de cataratas y entonces lo arreglamos todo. No te cambies las gafas, ¿para qué vas a gastarte el dinero? No, son cosas que vienen, que están. Pero Dios, que fue fiel, Dios que es fiel, te está diciendo, no tengas miedo a emprender eso. No tengas miedo de seguir adelante. No tengas miedo de hacer mi voluntad, porque he sido fiel, soy fiel y seré fiel. Porque es parte de su ADN, porque no puede ser otra cosa. Dios está conmigo. Dios es fiel. La tercera cosa, para no caer en la decepción, para no hundirnos ante la presión del desaliento, es que Dios tiene un plan para ti. ¿Lo crees? Dios tiene un plan para ti. Es decir, que no eres un accidente. Yo le decía a mi hija pequeña y le repateaba el hígado, bueno, tenemos que dar gracias a don Patricio por ti, que era el comadrón, porque le dio unas pastillas a mi mujer que le cambió los ciclos. Y cuando fuimos a verle por segunda vez dijo, no sé si os dije que con estas pastillas se cambian los ciclos. Demasiado tarde. Nosotros no la esperábamos, eso no quiere decir que no la queramos. Y ella siempre ha tenido ese trauma y ahora me alegro que ella va a tener otro hijo que no esperaba. Así aprenderá que el hecho de que no lo esperaras no significa que no lo quisieras. Pero aunque yo no lo esperara, aunque yo no lo hubiera planificado, aunque no estuviera en mi mente ni en la mente de mi mujer, estaba en la mente de Dios. Y antes de que se engendrara en el seno de su madre, Dios ya tenía un propósito, un plan, una determinación para su vida. En Dios no existe nada aleatorio. En Dios no existe nada casual. Dios actúa siempre conforme un plan. ¿Y cómo podemos estar seguros de esto? Mirando su creación. ¿Hay algo en la creación de Dios que no tenga un propósito? Desde el planeta más grande hasta los microbios más insignificantes, todo tiene un plan, todo tiene un lugar, todo tiene un propósito. ¿Tú eres la excepción? Así que cuando venga el desánimo, cuando creas que no puedes, que a lo mejor es verdad, cuando creas que no tienes los medios suficientes, que puede ser cierto, no digas no. Di, Señor, yo no puedo, pero si es tu voluntad, lo voy a hacer. Lo voy a hacer, ¿por qué? Porque estamos en la obra de Dios, no estamos en nuestra obra. Ni siquiera nuestra propia vida es nuestra. ¿Nosotros elegimos cuando nacimos? Y a no ser que perdamos la chaveta, tampoco elegiremos cuando moriremos. Y lo que pasa en medio, pues algunas cosas las podemos controlar, pero la mayoría de ellas no. Pero eso que nosotros no podemos controlar, eso que nosotros no podemos asimilar o ver, Dios sí. Figuraros lo que les dice el Señor a su pueblo, y nosotros somos su pueblo, ¿sí o no? ¿Tú eres parte del pueblo? Pues si tú no eres todavía parte del pueblo porque no has aceptado al Señor como tu Señor, yo te invito a que lo hagas hoy. A su pueblo, no a sus criaturas. Todos los seres del mundo son criaturas de Dios. Pero son hijos, parte de pueblos de Dios, solo y exclusivamente aquellos que le aceptan a Él como Señor.
Amén. ¿Qué le dice a su pueblo? El Señor de los ejércitos celestiales. Anda, que el título se queda corto, ¿eh? El Señor de los ejércitos celestiales dice: dentro de poco haré temblar el cielo y la tierra, los océanos y la tierra firme una vez más. Haré temblar a todas las naciones, traeré todos los tesoros de todas las naciones a este templo, llenaré este lugar de gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La plata es mía, el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La futura gloria de este templo será mayor que la pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y a este lugar trae paz yo, el Señor de los ejércitos celestiales. El templo que estaban construyendo no cumplía sus expectativas y tal vez pensaran que tampoco cumplía las expectativas de Dios. ¿Para qué hacer algo que no va a glorificar a Dios? Pero lo que lo glorifica a Dios no es lo que yo hago. Lo que engrandece a Dios no es lo que yo pienso. Lo que engrandece a Dios es que yo, sabiendo de mis dificultades, conociendo mis limitaciones, diga: yo no puedo, tú puedes, voy a seguir adelante. En el capítulo 5, versículo 5 del libro de Génesis, dice uno de los ancianos, ¿recordáis ese pasaje? Aparece delante de él un gran libro. Génesis, no hombre, eso es que ha oído mal. He dicho Apocalipsis. He dicho Apocalipsis, que no. Bueno, eso lo digo para ver si estáis atentos. En Apocalipsis 5:5, en el capítulo 5 aparece un gran libro con 7 sellos y no hay nadie que pueda abrir ese libro. No hay lo suficientemente capaz, no hay nadie lo suficientemente limpio, no hay nadie que pueda abrir. Y Juan empieza a llorar viendo su indignidad, viendo su incapacidad. Nadie puede abrir ese libro, no puedo abrirlo, no hay nadie que pueda abrirlo. Dice la palabra de Dios que lloraba amargamente, que lloraba profundamente, que estaba tremendamente decepcionado. Y uno de los ancianos, yo me imagino que poniendo su mano en él le dijo: no te preocupes, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. No es que vencerá, no es que puede vencer, no es que tal vez venza, es que ya ha vencido. Y ha vencido, y él sí puede abrir. Cuando Dios te dice que abras el libro, cuando Dios te dice que hagas adelante, cuando Dios pone delante de ti una tarea, no está pensando que la hagas con tu fuerza, ni con tu capacidad. Lo que está pensando es que la hagas junto a Él, a su lado. Y donde tú no llegues, Él llega. Y donde tú no alcances, Él alcanza. Porque así no solamente se hará la obra, sino que Él será engrandecido, tu fe será aumentada, porque ves cómo multiplicas tu fuerza cuando tú haces cosas que puedes hacer. Pues vale, qué bueno que soy, qué guapo, cuánto sé, qué inteligente, no me beso porque no me llego. Pero cuando tú llegas al final de tus fuerzas y sigues adelante y ves que no puedes dar ni un solo paso más, que realmente no das la talla, pero el Señor lo pide, yo lo hago, el Señor lo dice, yo voy adelante. Y de pronto ves que tus fuerzas son renovadas, que tus capacidades son multiplicadas, que donde tú no llegas resulta que ahora sí llegas. Entonces, las cosas se hacen. Dios es glorificado porque en tu corazón sabes que es Él y no tú, y tu fe es engrandecida. Dios quiere involucrarte a ti y a mí en la extensión de su reino, en la realización de su obra. No porque lo necesite, podría mandar a los ángeles, lo harían mejor que nosotros, pero quiere que crezcas en conocimiento, crezcas en habilidad, pero sobre todo crezcas en fe, sintiendo su presencia a tu lado, sintiendo que tú no puedes, evidentemente no puedes, pero Él sí puede, y con Él nada es imposible.
¿Lo crees? Entonces, ¿para qué preocuparse? Señor, ya he llegado al final de mis fuerzas, pero sigo adelante. Y de pronto el poder y la gloria de Dios se manifiesta en su vida. Hay un elemento que es el tercer elemento, el cuarto punto, pero el tercer elemento para evitar que nos vengamos abajo. Los planes de Dios para el futuro. Dios tiene unos planes para el futuro, pero tiene unos planes para el futuro a su tiempo. Figuraros, ¿qué les dice en el capítulo 6, en el capítulo 2, versículos del 6 a 9? Yo voy a hacer esto, este templo va a ser maravilloso, esto va a ser grandioso, yo voy a traer, aquí voy a bendecir a todas las naciones. ¿Ocurrió en ese momento? No. El templo fue para andar por casa. Pero siglos después, Dios utiliza a una mala persona, por cierto. Era peor que la carne chepa, era peor que una peste. A Herodes. ¿O no? No te rías. Empezó matando a su madre para saber de dónde había salido. Quería ver de dónde había salido. Qué bien. Fijaros que el emperador de Roma decía que era mejor ser un cerdo de Herodes que un hijo de Herodes. Porque Herodes mataba a sus hijos, pero no a sus cerdos. O sea que el tipo era... Pero sin embargo Dios lo utiliza y hace un templo espectacular. Hoy que solo queda la base de lo que fue aquel templo y tú andas por allí y dices, esto es impresionante. ¿Por qué? Porque para Dios no es imposible. Dios utiliza cualquier cosa. Utilizó un burro. Utilizó un burro de 4 patas. También utiliza de 2. Pero bueno, utilizó un burro. Me utiliza a mí. ¿Quiere utilizarle a ti? No hay límites. Dios puede actuar, pero a su tiempo. ¿En qué área de tu vida tiendes a esperar que Dios venga instantáneamente? Pues claro, nosotros queremos que Dios obre en mi vida y que lo obre ya, ¿no? Y cuando no lo hace ya en este momento, me preocupo, empiezo a ponerme nervioso. Si Dios ha dicho, Dios lo hará. Como perfectamente pudo pasar con las personas que empezaron la obra aquí, ellos nunca han visto el fruto de su trabajo. Pero nosotros glorificamos a Dios por él. ¿Sí o no? A su tiempo, Dios siempre actúa. ¿Que a mí me gustaría que lo hiciera ahora? Por supuesto. Por supuesto. ¿Por qué es tan importante recordar que es realmente Dios quien está obrando y que Él es mucho más grande que tú o que cualquiera de nosotros? Porque si no, nosotros creeríamos que nosotros somos los que hacemos las cosas. Yo me imagino a Herodes que dijera, ¿habéis visto qué templo he hecho? Solo fue un instrumento de Dios. Como otros tantos. Y hoy incluso en esas ruinas, que no tienen el esplendor que tenían en tiempo de Herodes, que apenas quedan 4 piedras, mucha gente de todos los pueblos y naciones es bendecida por Dios al acercarse allí. Dios no necesita un templo espectacular para bendecirnos. Dios necesita hombres y mujeres dispuestos a obedecer. Hombres y mujeres dispuestos a servirle. El Señor de los ejércitos celestiales dice, dentro a poco haré temblar los cielos y la tierra, los océanos y la tierra firme una vez más. Haré temblar a todas las naciones. Traeré todos los tesoros de las naciones a este templo. Traeré a este lugar, llenaré este lugar de gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La plata es mía, el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La futura gloria de este templo será mayor
que es su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y a este lugar traeré paz. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Es el Señor, el mismo Señor, que dice que quiere traer paz a tu vida. Es el mismo Señor de los ejércitos celestiales que dice que quiere bendecirte, que quiere levantarte, que quiere estar contigo en medio de tu preocupación, en medio de tu desolación, en medio de tu angustia, en medio de tu inutilidad o tu desasosiego o tu desconfianza o tu miedo o tu incapacidad. Es el mismo. Solamente tienes que hacer una cosa: levantarte, volver a empezar, volver a caminar de nuevo, y tu caminar de fe delante de Él, con el propósito de poner delante de Él lo mejor, traer a sus pies lo mejor. Es lo que pide de ti. A mí me gustaría que unos segundos inclináramos nuestras cabezas. Lo de inclinar las cabezas es que no hay que necesariamente orar con los ojos cerrados, ni orar mirando el techo, ni entrelazando las manos. Cada uno ora como cree que puede concentrarse mejor y puede estar mejor delante de Dios. Lo que sí es importante que en la intimidad, haciendo caso mucho a lo que ocurre a tu lado, te pongas delante de tu Señor y dices: Señor, aquello que tú me pediste, que dije que no, voy a hacerlo. En aquello que yo he estado fallando, o he estado murmurando, o he estado destruyendo, o simplemente he pasado de ello, voy a cambiar de actitud. Quiero traerte lo mejor. Quiero empezar de nuevo, pero esta vez contigo.